Y espero que todos tenéis tu bolígrafo y papel para apuntando cositas. Siempre cuando, primero de todo, hola y gracias. Sí, gracias. Mira qué sonrisa. La criatura. Primero de todo, gracias. Y también si estás escuchando esto después, gracias también. Y cuando hacemos las reuniones de Milagros en Casa, que lo hacemos cada viernes, siempre empezamos con una pequeña meditación que va a ser muy corta hoy. Y simplemente te invito a tomar conciencia de cómo te sientes, tu cuerpo, cómo está tu respiración. Lleva tu atención a tu respiración, pues voy soltando cualquier idea, cualquier pensamiento, puedes descansar. Ahora, puedes descansar ahora. Y unimos con la intención de unirnos con la mente uno, con Dios, con el Espíritu Santo. El nombre no tiene nada de importancia. El nombre que es más familiar para ti. El Dios superior, Yeshua. Pero con esta intención de unir en vez de separar. Y simplemente en tu propio idioma dices, aquí estoy. Here I am. Estoy aquí. Hineni. Todas las preguntas vayan callando, callando. Estoy aquí. Estoy aquí. I am here. Hineni. Y abro mi corazón, la mente a unir con mi hermano, con mi hermana. Y unimos en la gratitud. En la mente uno. Muchísimas gracias y bendiciones a todos. Pues empezamos. Bueno, hemos empezado, ya estamos. Ya empezamos. Ya estamos. Hoy vamos a hacer una pregunta. ¿Qué es Dios? ¿Quién es Dios?
¿dónde está Dios? Y si hemos estado estudiando el curso, pues ya tenemos muchas ideas, ¿no? De qué es Dios, quién es Dios, qué es Dios, quién soy. Que me dice que soy la hija de Dios, la hija de Dios, pero si no sé quién es Dios, quién es Dios. Esa es mi experiencia. Entonces, primero podemos hacer esta pregunta, ¿no? Las preguntas que sueltan, ¿no? Y sabemos que la primera respuesta que viene, pues, a lo mejor son frases del curso que nos acompañan, pero el mismo curso nos dice, a ver si cojo la traducción aquí, este curso no es un curso de amor, es un curso de quitar los obstáculos del amor, porque amor ya eres. Este no se enseña, nadie puede enseñarte eso. Ya eres. Pero sí, son los obstáculos. Y tengo que buscar esos obstáculos que no quiero mirarlos, no quiero reconocerlos, sobre todo, porque si no había esos obstáculos, ya estaría en paz siempre, siempre, siempre. Y esos obstáculos son unas oportunidades maravillosas para elegir la paz de Dios. Son ver mis obstáculos que mi hermano o algo o alguien me está enseñando. Entonces, ¿qué o quién o dónde está Dios? Venga, vamos a empezar. ¿Dónde? ¿Dónde está Dios? Se puede levantar la mano y le puede contestar. Eso es fantástico porque no se sabe, ¿no? No lo sabes, ¿no? Eso es maravilloso. Ese es el punto 1. Mira, ya me estás dándole en el plato, No lo sabes. Eso es genial porque yo tampoco. Entonces, esto es en mi camino, es la herramienta más poderosa que puedo tener. No sé. No sé. No sé quién soy yo. No sé quién eres tú. Y sobre todo, no sé quién es Dios. Y quiero leer un poquito, lo pido a Miguel, que tiene mejor acento español que yo. Esto y esos dos cositas. Abandono gustosamente todo aquello que puede demorar. Abandona gustosamente todo aquello que puede demorar la llegada de ese recuerdo, pues Dios se encuentra en tu memoria. Entonces no está muy escondido. Recordar es simplemente restituir en tu mente lo que ya se encuentra allí. Entonces no está escondido. Y nos dice constantemente durante el curso, habla de Dios 4.444 veces. Es bastante, habla de Dios, pero no habla de Dios. ¿eh? Entonces, ¿qué, quién o qué es Dios? ¿Dónde está? Y cuando yo soy capaz de quitar mi mente, escuchar la respuesta, siempre es nuevo, siempre está en el presente, siempre es una experiencia nueva. Siempre. Nunca es igual. Nunca es igual. Nunca. Y es a mí personalmente es una alegría, un paz.
un acompañamiento. Entonces, alguien ahora recuerda que puedes levantar las manos, las dos manos si quieres. Y es otra pregunta que quiero preguntar, ¿qué es el ser de lo que habla en el curso? ¿Qué es el ser? ¿Qué es Dios? ¿Quién es Dios? ¿Creo en Dios? Sí, la experiencia también puede ser qué sé de Dios, no tanto qué pienso o qué creo, qué sé, qué experiencia tengo. ¿Tengo alguna experiencia de Dios? Y yo voy a proponer una experiencia y me gustaría que me acompañaseis en ella, porque para mí es una sensación de acompañamiento, es una sensación de estar acompañado, es una sensación de repente, te aquietas y sabes que no estás solo. Entonces os invito a cerrar un momento los ojos, a aquietarnos y saber, invocar, llamar a esa compañía que se presenta suavemente, se puede presentar suavemente y tal vez nos hace esbozar una leve sonrisa y es esta sensación de, ah, no estoy solo, hay una presencia aquí, hay algo más aquí. Es algo que si recordamos, si nos ponemos a recordar, quizá nos ha acompañado desde la infancia, desde la más tierna infancia, nos ha acompañado durante la vida. Quizá le hemos llamado el ángel de la guarda, la presencia, la quietud. Ahora simplemente la invocamos, la llamamos a nuestro lado y nos abrimos a la confianza de que viene a nosotros. Es como la promesa de Jesús. Cuando hay dos o más reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Solo necesitamos las ganas de estar juntos, de estar en compañía, de recordar la unidad que somos.
¿Has podido sentir algo de paz? Para saber si has podido sentir algo de paz. Pues es una práctica, es también una pregunta. ¿Cuánta energía gastamos con nuestras preocupaciones en vez de tomar un momento de silencio a conectar con Dios? ¿Cuántas veces? Un segundo. Podemos hacer dos listas. ¿Qué es lo que damos en manos de Dios? De nuestra vida, nuestro día a día. ¿Qué es? ¿Qué es lo que dejamos le entregamos en manos de Dios? Es una pregunta, ¿eh? No le dejamos nada. Nos vamos ahí, venga, vague. Solo cuando estoy con el agua del cuello hasta aquí, recuerdo a Dios, ¿no? Que lo doy. Es que el curso es súper práctico. Es que está buscando que nos entregamos nuestros obstáculos y poco a poco vamos a ir sacando la tierra, ¿no? Como esta lección que creo que pasé 2 años con ello, el 5, ¿no? Nunca estoy disgustado por la razón que creo, ¿no? Es como voy mirando y mirando y excavando y excavando y excavando hasta que me doy cuenta que no estoy disgustado por la razón que creo. Es una de las mejores para mí. del curso. Y esto es, madre mía, esto es 101, creo que es el amor. En español es la perfecta felicidad. La voluntad de Dios, la voluntad de Dios para mí es la perfecta felicidad. Perfecta felicidad. Si es cierto, ¿cómo puede ser que no estoy en paz? Puede ser que no sé lo que realmente me haría feliz. Puede ser, esto también. Y eso también es una oración que lo he utilizado muchísimo y no descarto y utilizado de nuevo. Realmente no sé lo que me haría feliz. Porque tenemos muchas ideas. Esos son obstáculos que me haría feliz. Esta es una de las propuestas más interesantes del curso, el desafiarnos a decir, en realidad no sabes lo que te haría feliz, en realidad. Y por otra parte también siempre nos dice que lo que nos va a hacer felices es el amor que somos, es el recuerdo del amor de Dios que somos. Y que todo aquello que buscamos en el mundo, todos los sustitutos que buscamos, no nos van a satisfacer, no nos van a servir para nada. Nos van a servir un tiempo, pero vamos a buscar el siguiente y luego el siguiente. Y ya sabemos, los que hemos vivido unos años, tenemos una edad, ya sabemos que es así. Ya sabemos que es así y entonces la pregunta hoy es ¿cómo vivo a Dios? ¿Cómo siento a Dios? ¿Qué es Dios para mí? El curso nos dice que somos uno con Dios, venimos de ser uno con Dios, se produce una serie de divisiones en nuestra conciencia, en nuestra mente, y parece que nos hemos separado. Al parecer, en principio tenemos una elección entre el Espíritu Santo, el ego, elegimos al ego, y a partir de ahí, entonces el ego toma el mando, toma digamos, el volante, y a partir de ahí ya nos induce culpa, nos dice, mira lo que has hecho, te has separado de Dios, es terrible lo que has hecho, ahora Dios va a venir a por ti, le has robado la vida, él se va a vengar de ti, y acabamos creyendo
toda esta historia de culpa, toda esta historia de separación, toda esta historia de culpabilidad, y acabamos teniendo un inconsciente. Y esta es quizá una de las lecciones difíciles que tenemos, es admitir, sospechar al menos que tenemos un inconsciente, que no somos únicamente el consciente, no somos únicamente lo que sabemos de nosotros. Hay toda una banda de nosotros que no conocemos, a la que no tenemos alcance, a la que no llegamos, pero que está activa y que está determinando lo que vemos, lo que sentimos, es lo que determina el miedo que tenemos, la sensación de desazón. Hay mucho de la vida emocional que está determinado por aspectos inconscientes a los que no llegamos conscientemente. Y en realidad es una gran lección de humildad aprender, admitir, sospechar que tenemos un inconsciente, que hay algo que está operando en nosotros de lo que no sabemos, de lo que no somos conscientes. Y de hecho, sospechar o admitir que tenemos una culpa mucho más profunda de lo que creemos. Una culpa mucho más, digamos, colectiva, mucho más que tiene que ver con la separación del hijo, no con nosotros personalmente como personas separadas, sino que es una culpa muy profunda de la separación en la mente del hijo y de la proyección del mundo. Y de alguna manera lo que sí sabemos es que el mundo nos refleja una y otra vez esa culpa, esa desesperación, hay algo que no encaja, ese sistema del ego que estamos viendo cada día en las noticias, que estamos viendo cada día en nuestra propia vida, que estamos viendo en nuestras reacciones, en cómo tratamos a los demás y a veces también en cómo somos tratados, ¿no? Todo esto puede abrirnos a la idea de que efectivamente existe un inconsciente y la existencia del inconsciente me puede mover a sentir humildad y me puede mover a saber, tengo trabajo que hacer, hay trabajo que hacer. Hay algo de mi conciencia que ampliar. Tengo que llegar más profundo de lo que he sido educado, de lo que me ha dado el mundo, de lo que me ha dado mi familia. Hay algo más que investigar, hay algo más lejos que llegar. Tengo que ahondar más. Esto es, digamos, esto es el inicio de lo que se nos propone, ¿no? Como camino espiritual o camino de crecimiento personal. Hay algo más, sospecho que hay algo más y tengo que ponerme a investigar. Y en un momento dado, cuando estamos en este proceso de investigación, de búsqueda, hemos podido encontrarnos con el curso que es como la piedra filosofal, es la respuesta, es un curso, es un libro que da respuesta a multitud de cuestiones, a multitud de preguntas. Pero aún así, tenemos que hacer las preguntas nuestras, tenemos que hacer una investigación personal. Y a medida que vamos trabajando con el curso, vamos retirando el poder del mundo, vamos retirando la proyección del mundo y nos vamos dando cuenta de que efectivamente el mundo es nuestra proyección. Estamos poniendo en el mundo lo que tenemos dentro. El curso nos dice el mundo no existe. Esa idea efectivamente nos da miedo y el curso nos propone, cuanto más te acerques a la idea de que el mundo no existe, más estarás cerca del despertar. Y también nos dice, irás y vendrás de esa comprensión, de ese despertar, hasta que finalmente se abra, digamos, el telón y te das cuenta de que realmente el mundo no existe, es toda una proyección, existes tú y tú eres mucho más grande de lo que sospechabas, eres mucho más grande de lo que te ha enseñado tu familia, de lo que te ha enseñado tu cultura, de lo que te ha enseñado tu entorno. Esta es la tensión entre el mundo y yo y el mundo,
Y este es el camino de vuelta, el retomar la proyección, el retomar lo que proyecto en el mundo y darme cuenta de que está en mi mente. Y es en mi mente, al retomar mi proyección, cuando puedo invocar el perdón. Y cuando se encuentran la proyección y el perdón, puedo estar en paz, puedo sentir paz. Hay muchos motivos en el mundo, cuando miro al mundo, para estar disgustado. Hay guerras, hay desdicha, hay miseria, hay 1000 cosas para sentirse mal. Y lo que se nos pide es trae todo eso a tu mente, devuélvelo a tu mente. Todas las interpretaciones que haces, todos los reflejos que ves en el mundo, tráelos a ti. Porque en tu mente, cuando traes la proyección y invocas el perdón, hay un momento en que la proyección y el perdón se unen y te das cuenta de que puede haber paz en ti, puede haber paz en tu mente. Esto suena bien, pero ¿cómo funciona esto en los días de días, no? Que día a día. Y hay alguien aquí que tiene un resentimiento con alguien. Nadie. Madre mía, no sé qué haces aquí, te juro. Que no. No hay nada que te hace reaccionar por el día, cuando te levantas por la mañana, cuando topas con alguien o lo que sea. Es como, oh, el curso es muy práctico, es que es súper práctico. Es cuando podemos darnos cuenta que es una oportunidad, pero no para juzgar, simplemente observar. Observar tu mente con esta compasión, con el espíritu en tu mente, el espíritu en ti. No sé vosotros, yo recuerdo los primeros años del curso, creo que lo expliqué en principio, ¿no? Que me juzgaba, yo pensaba que no juzgaba nada, después me di cuenta que juzgaba absolutamente todo y después me di cuenta que empezaba a juzgarme para juzgar. Es como todo un ciclo, ¿no? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo estoy juzgando? Y todo esto, ¿no? Pero cuando podemos mirar estos juicios, esta basura y verlo con el espíritu, en mi experiencia esto es el perdón. Viene una claridad a tu mente cuando no paras, cuando no juzgas a ti mismo, ni nadie, ni nada, porque no sabes. No sabes. ¿Cuántas veces juzgas a ti mismo? ¿Cuántas veces? ¿Hay alguien aquí que juzga? Gracias por la mano, ¿no? Que hay alguno que se juzga ahí uno mismo, ¿no? Que no lo has hecho en la lección. Es que, jolín, no eres capaz. Empieza muy suave, pero después es cada 5 minutos, ¿no? Me fastidias. ¿Cómo lo voy a hacer esto? No, veis que el sistema de pensamiento del ego conoce el curso de milagros mejor que tú. Es como, le conoce mejor. Y siempre va a estar practicando el curso contigo. Siempre está esa voz primero que dice, no lo has hecho, mira que no eres muy santa hija de Dios cuando quieres matar al vecino. ¿Estamos terminando? No, que también te dice, mira, tienes que hacerlo durante tanto tiempo Sí, y sí, repetirlo tales días y no lo has hecho. sí. Esto es la voz del ego. Cada juicio contra ti es la voz del ego. Para mí es como, es una bandera roja, es como un aviso. Oh, aquí está entrando la voz. Ay, no haces esto. Es que no. Yo creo que es muy importante darnos cuenta de esto. Yo, una de las herramientas para mí fue como un mensaje interno que era 2 pasos atrás, Astrid. 2 pasos atrás. Cuando notas esta reacción, 2 pasos atrás es el momento del perdón.
el momento de decir, aquí estoy disgustado, no sé lo que es. Y aquí entra el espíritu. Quiere tener razón, tengo miedo, y realmente que tengo miedo. Y hablando de miedo, y habla en el curso del cuarto obstáculo de la paz es el temor a Dios. Entonces, si alguien aquí puede decir que no tengo miedo a Dios, ahí está escondido en algún lugar. O a lo mejor no. A lo mejor no. Puede ser que pienses, ¿cómo voy? Yo no tengo miedo a Dios. Pues yo tuve varios años y no puedo decir la palabra Dios en el curso de milagros. Tuvo que cambiarlo por luz universal y tuvo que hacer un trabajo del perdón sobre mi propia proyección sobre Dios. La palabra, 4 letras. Fíjate la reacción que podemos tener con estas 4 letras. Un símbolo. Un símbolo. Y hay una reacción. Y esos son los momentos, ok, no soporto esa palabra, no me gusta que me dice esa palabra. Es una práctica del perdón. Investigar con curiosidad, con inocencia. Espera. En mi experiencia, tengo la tendencia de esconder cosas en mi mente. Pero cuando yo doy el permiso para abrir mi mente y invito el espíritu a ver conmigo, a ver mis obstáculos, me enseña. Se enseña el show. Sí, me muestra, me enseña. Justo, exactamente. Incluso me puede mostrar exactamente el momento que decidí no estar en paz, o quería tener razón, o algún resentimiento. Pero cuando abrimos todos esos pensamientos privados, todas esas cosas que tenemos escondidos, todos esos que me da vergüenza que esto está bien, si no tenemos ni idea, si no tengo ni idea lo que es Dios ni quién soy yo. Y no sé si hay algo en el grupo hoy que recuerdas que la semana pasada había una pregunta que me encantan las preguntas. Me encantan las preguntas. Unas preguntas, digamos, es como me ayuda a abrir mi mente. Realmente me ayuda a expandir para la respuesta. Y podemos hacerlo todos juntos. ¿Alguien aquí recuerda qué era la pregunta de la semana pasada en el grupo? Tiene una pregunta súper buena. ¿Alguien está mirando? Carmen, dime. ¿Te ¿Tú refieres recuerdas? a aquello de invoco el nombre de Dios y el mío propio? ¿Querías decir esta? No, la pregunta vino, sí, esto vino después, pero en principio vino algo como, es que no me recuerdo no recuerdo la pregunta, pero era una pregunta súper buena. Era como súper inocente, como diciendo como, si Dios está en mi mente o está exterior o está interior, o no sé, ahora ojalá que me recuerdo si me viene inspirado. Pero era una pregunta. Entonces, es una invitación y vamos a hacerlo ahora mismo con el ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios? Y si soy la hija de Dios, ¿quién soy yo? ¿Quién soy?
¿Quién soy? Es una pregunta inocente, sin juicio, de humildad. ¿Quién soy? ¿Quién es Dios? Ayúdame porque no lo sé. ¿Qué te ha llegado? Todo. ¿Todo? ¿Podemos escuchar eso todos? Ser. Todo. Respira esta respuesta. Podemos compartir esta respuesta que he sentido. Todo. Siente esto todo. No hay respuestas equivocadas aquí. ¿O sí? ¿Alguien más ha llegado a una respuesta? Ser. Ser. ¿Podemos sentir esta palabra? Ser. ¿Puedo aceptarlo? Amor. ¿Puedo aceptar eso? La fuente, source. Gracias. La fuente. ¿Podemos sentir eso? ¿Puedo aceptarlo? Solo por un instante. ¿Alguien más? Paz perfecta. Paz perfecta. Gracias. Soy El creador de todo, el de creador. todo. Lo que veo, lo que hay. Lo que hay. La verdad. Gracias. También. Es una experiencia. ¿Qué es mi relación con Dios? Si Dios es todo esto, ¿qué es mi relación? ¿Dónde me encuentro yo aquí? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy? Una expresión de Dios. Una expresión de Dios. Gracias. Todo eso también. Gracias, Jorge. Todo, unidad. Gracias, Laura. Todo, unidad. Y lo sabes. Y lo sabes. Lo mismo que él. Efectivamente. Gracias, Antonia. Y Don Gato también. Inocencia. Precioso, inocente.
su bien amado Hijo. Gracias. No hay separación. No hay separación. Y te viene la mente pequeña y dice, pero si tengo un problema, ¿quién va a pagar la hipoteca? Esto voy a trabajar yo esto y después lo dejo el otro para Dios. Todo está en la mente, todo está ahí. Mi cuerpo está en la mente, todo está en la mente, todo está. ¿Cuántas cosas lo cuidamos? Ponemos 2 listas, ¿no? ¿Cuántas cosas? Después de todo eso, que has sentido cada palabra que has dicho. Y tenemos 2 listas. ¿Qué cuida Dios y qué cuido yo, Astrid? O Miguel, o Jorge. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? ¿Qué dejo? ¿Qué cuida Dios? ¿Qué dejo en manos de Dios? Eso. ¿Y qué cuido yo personalmente? ¿Qué es lo que no dejo en manos de Dios? Es una práctica. ¿Qué es lo que siento que tengo que llevar yo personalmente? Que no quiero dejar en manos de Dios. Mi cuenta bancaria, Seguro. que no vaya controlando Dios eso que va a dar a todo el mundo, ¿no? En el sentido de que hacemos como también, miramos esas cosas, miramos esos obstáculos sin juicio, con esta amabilidad que es característica del Hijo de Dios, parte de Dios que somos. Las creencias que uno tiene, exactamente. Pero cuando lo observamos, en vez de esconderlos, en vez de decir, no, esto lo cuido yo, que esto no lo puedo sacar en el curso de milagros, esto no lo puedo hablar en un grupo, no lo puedo hablar de esto, sí puedes hablar a la práctica. Sí puedes hablar, porque todo es. Cuando empecé el curso era como, para mí, lo que me llegó fue, todo es el curso de milagros, diciendo como, todo es práctica, todo. Y me vino espera un segundo, Antonia, espera, que me vino un mensaje que dice, es cuando, para que me quedó claro, ¿no? Es cuando para tirar la basura, ¿sí? Entonces yo pensé en ese momento, bueno, cuando bajo la basura, tengo que practicarlo, ¿no? Que también fue así, pero también es como toda la basura que está en mi mente, todo está a tope de basura, sacarlo. Y hay muchísimo miedo. Antonia. Gracias, Astrid. Como dices que te gusta que te preguntemos o que te aportemos ahí, Sí, mira, sí. ¿sabes? Sí. Hay una tendencia que es a mí me ha pasado esto y es muy interesante traerlo a un grupo como este, porque cuando empezamos a darnos cuenta que le debemos entregar a Dios todo, pero todo es todo, porque en realidad es Él que nos está viviendo a nosotros, ¿no? No nosotros a Él. Hay una tendencia que dice algo así como, ups, me han mandado un curso de milagros, me han mandado toda la experiencia, no, yo me voy a quedar con esto, no le voy a dar tanto trabajo a Dios. ¿Me explico? O sea, me lo voy a quedar porque qué vergüenza con Dios que me ha enseñado y me ha dado todo y yo sigo diciéndole, Padre, encárgate tú. Y es un error horroroso que lo he vivido en carne propia, porque igual las cosas no te salen bonitas y es porque insistes en hacerlo tú a tu manera, como lo acabas de decir, la cuenta bancaria o lo que sea, me lo quedo,
pero a veces no es porque quiero ser egoísta y no dárselo, sino por vergüenza. Ay, qué vergüenza, Padre, todo lo que me has enseñado y todavía no sé hacer las cosas con amor. Entonces me lo guardo y es muy importante, como tú dices, observar esos pensamientos porque a Dios hay que entregarle todo, o sea, Dios es el que lo hace todo, 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 porque Dios es el amor. De hecho, el curso lo estamos viendo ahora, el amor en el que me perdono, la luz en la que veo, desde ahí es que tenemos que amar, decidir todo, ¿no? Entonces, es muy importante, no sé si a alguien más le pase aquí, que en principio es, no, bueno, yo manejo mi cuenta bancaria, yo manejo mi relación de pareja, yo manejo mi hijo, Sí, mi hijo, por favor. Y, es, y luego cuando empiezo a entregar todo, no, padre, ¿cuál hijo mío? Si yo no sé freír un huevo, voy a saber yo hacer un hijo, o sea, vamos para allá, vamos para allá. Pero luego llega un momento que es así como de, bueno, creo que ya tengo que saber manejar mi vida con amor y vuelvo a agarrarlo todo otra vez. Entonces, muy interesante, por si a alguien le pasa que no lo agarre desprevenido. Son pensamientos, claro, que te engañan. Gracias. Sí, gracias a ti, Antonia. La cosa es súper interesante esto porque todos son símbolos para mí, todo es símbolos, el dinero, pero no lo tengo, necesito el dinero. Tengo que trabajar, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto. Y esto es para mí un reflejo el miedo, al miedo a Dios. Estoy hablando de mí, es un reflejo. Todos son reflejos, todos son siempre, para mí, eso es, hablo como yo vivo el curso y sus enseñanzas, ¿no? Y también una cosa que has dicho, la vergüenza, que también lo he comentado yo, y ahora Maura, voy a estar contigo en un segundo, ¿vale? Gracias. Un segundo. Sí, la vergüenza. Cuando yo noto que tengo una vergüenza sobre hablar de alguna cosa, o me da, sí, vergüenza es shame as well. sí. Sí, aquí lo tengo, Miguel, y lo digo ahora mismo, o si tengo otra persona cercana que siento confianza, quiero sacarlo de mí, lo saco de mí, lo expreso. No tengo miedo a expresar, a exponer el ego, exponer esta parte de mí que está identificado. Con amabilidad. Y no estoy diciendo que es gustoso, no lo hago gustosamente, porque es como arrancando, ¿no? La vergüenza cuando sale todo lo que es esos pensamientos que nos dan mucha vergüenza o cosas, ideas, y sacándolo, sin miedo, porque es liberador cuando podemos hacerlo. Gracias. Mauro. Familia, ¿cómo están? Espero que estén increíble. Muchas gracias. Pues es mi primera vez en esta reunión, entonces gracias. Me gustaría saber si pues ahorita alguien puede compartirme el link de acceso pues a un grupo, no sé si hay un... Pues, el link me lo envió Paul, ¿sí? Entonces, pues sí, la pregunta es que pues me gustaría saber cuál sería la forma correcta en este caso de dejar todo en las manos de Dios, ¿sí? Lo pregunto porque pues con el tema de la oración, que no vienen, digamos, como o no funciona muy bien en el tema de la súplica, sino de reconocer qué hay dentro de nosotros, ¿sí? Entonces, como en este caso, ¿cómo verbalmente, cuál sería la forma correcta de expresarle? ¿Quieres hablar tú primero? Sí, Y después, puedo. porque somos dos, pero tenemos dos maneras, te dice el mismo, pero de dos maneras distintas. Y Maura, no sé si alguien en el grupo puede poner los números del Milagros en Casa, que no lo tengo, para que tú, cuando quieres, puedes venir, cuando es a las 8 horas España. Sí, La única es mes hasta en ahora, agosto, los viernes. no estamos de descanso, entre comillas, el retiro. Pues, ¿cuál es la forma? Para mí, personalmente, como ha sido un proceso de
hasta cierto punto un proceso de honestidad o de honradez conmigo mismo, porque yo pensaba que hacía cosas, pero cuando empecé a mirar más directamente, no es que tuviera que entregar cosas, es que simplemente tenía que darme cuenta de que lo que yo creía que manejaba, la verdad es que no lo manejo. Por ejemplo, yo soy editor y yo pensaba, bueno, yo hago cosas para vender libros, publico libros. Y en un momento dado me vino muy claro, no, yo no hago nada. O sea, los libros los vende el Espíritu Santo. Yo parece que hago cosas, pero no es verdad que las haga. Yo no hago. O sea, lo que yo hago es muy irrelevante. O sea, yo parece que hago, yo parece que muevo cosas, que conecto gente, que hago llamadas, pero es irrelevante. O sea, yo no soy el factor determinante de las cosas que pasan. Y esto, cuando me di cuenta, fue como un gran, quitarme un peso de encima, fue como, no, lo que tiene que pasar va a pasar. O sea, yo puedo estar ahí, puedo tener la intención de hacer algo, puedo tener mis preferencias, puedo tener mis ganas, puedo tener mi impulso de hacer cosas, pero los resultados, incluso cuando parece que los ha provocado una acción mía, no es así. Y cuando lo vi, pues fue como un gran alivio. Fue como un alivio porque es como, vale, se hace, está en manos, ya está ocurriendo. No es que yo tenga que dejarlo, ya está ocurriendo y ha ocurrido así desde siempre. Ha ocurrido así desde siempre, desde que nací. Es que es así. O sea, por eso es como una manera de mirar más de cerca y quizá más honesta. Quitarme protagonismo y decir, ostras, es que es verdad que está sucediendo más allá de que parece que yo lo provoco, no lo provoco, lo hago, lo deshago. Simplemente ya está ocurriendo así y va a seguir ocurriendo dependiendo de fuerzas que están mucho más allá de mí, sea lo que sea. Ok. Después lo vamos a poner en el grupo. Mauro, ¿qué era la pregunta? Vuelve a decirme la pregunta, por favor. Cortito. Perfecto. Pero Miguel, muchas gracias. Me queda súper claro. Y la pregunta es como dirigida en ¿cuál sería la forma verbalmente de entregarle todo a Dios teniendo en cuenta de que pues nos pidiendo, no es como en esto de la súplica, sino de gratitud y reconociendo en realidad que hay dentro de mí? Ok. Esto es una pregunta para todos. Esto es una pregunta para todos. Muchísimas gracias, Carmen, que has puesto el link ahí. Yo ahora no voy a comentar una cosa, Mauro, muy personal mía, porque yo le he dicho 1000 veces a Dios, te entrego todo, ¿vale? Te entrego todo, te doy todo, ¿eh? ¿Y sabes lo que la respuesta era? ¿Qué es todo? Venga, pelos y señales, todos esos escondites. Pero una cosa, porque esa es la práctica del día, y después te vamos a poner el grupo que te puede responder. Y si hay alguna cosa que te suena, Mauro, cógelo. Si hay algo que no te suena, descártalo. Porque Dios está en tu mente. Si ha llegado al curso, tu respuesta ya ha sido respondido, tu pregunta ha sido respondida, ¿vale? Para mí, ¿eh? Estoy hablando contigo. Y otra cosa, no te preocupes. Yo sé que a lo mejor estoy metiéndome en algún sitio donde no me llaman, pero no te preocupes demasiado en exactamente las palabras que dices. ¿Ok? No te comes el coco, porque ese es el ego. El ego está diciéndote, no, pues no perdonas porque no, que la verdadera oración es la gratitud, no puedo pedir nada. Ay, no, espera. Todo esto humo está distrayéndote. Y voy a conectarme con Dios donde estoy. Y tu respuesta,
la respuesta es imposible que no te llega. Y te va a llegar justo exactamente la manera que tú lo puedes entenderlo. No descartas nada. No limites las respuestas. No las limites. No pones el límite. Porque te puede venir del curso, un libro, una persona en el supermercado y lo vas a saber qué es la respuesta que estabas esperando. ¿Qué es eso? Comparte con nosotros, es que no lo veo mucho. Es que, pues justamente, ya me había leído este libro hace aproximadamente unos 9 meses, pero volvió a mí, ¿sí? Y pues conclusiones más poderosas, reafirmando los conceptos y los principios, y pues también estudiando el texto. Entonces, pues sí, la verdad ha llegado como muchas respuestas en cuanto a ello, a través de este Ahí libro. está. ¿Qué libro es? No lo sé, no lo veo. ¿Cómo se llama el libro? Volver al amor, de Marianne Williamson. Oh, Williamson. Marianne Williamson, Sí. Exactamente, ¿ya la ves? ¿Ya la ves? Es como perfecto. Y si alguien dice, no, que es otro libro. No. El curso es personalizado para ti. Y te va a llegar la respuesta exactamente lo que necesitas en cada momento. Pero va a venir el otro papá y decir, no, porque este está haciendo lo que sea. No. Decido yo cómo me llega la respuesta. La oración está en tu corazón. Es que está ahí. Y también está en ti la capacidad de reconocer la respuesta a lo que has pedido. Sí. O puedes pasar unos años juzgándote, como yo, y pierdes tiempo, ¿eh? Y también utilizando el curso en contra de ti también, tu estudio, también, lo digo. Sácalo en medio, sácalo porque quítate 4 o 5 años ahí, ¿sabes? Y mucha humildad siempre, eso sí. ¿Sabes? Realmente eso es como el mente concreto, el sistema de pensamiento del ego, mente pequeño, lo que quieras llamarlo. Sabe todo. Y a la vez también para mí Y no sabe nada. a la vez para mí también es hacer la labor de investigación que a ti te llama a hacer. O sea, no nos van a venir las cosas dadas, yo creo ni siquiera a veces del curso, aunque las frases del curso son muy claras, son diáfanas en lo que dicen, es que aunque hayamos leído la frase 3 o 4 veces, hasta que no cae el penique, hasta que no te, ¡pum!, hasta que no te entra, hasta que no la entiendes hasta el fondo. Por eso la apertura, la indagación, la investigación continua no importa cuánto sepamos teóricamente, es el proceso de investigación lo que nos sirve, es el proceso de buscar yo. Porque al buscar yo es lo que me llega a mí, lo que me vale. No me va a valer lo que le sirve a ella o lo que le sirve a otra persona. Es estar activo en esa indagación, en esa investigación. Investigar. No quedarme dormido, no quedarme... Seguir investigando. Y esto es clarísimo, el espíritu. Fíjate, el libro se llama Volver al amor, ¿no? Y no solo viene una vez, tiene que venir 2 veces el libro, ¿no? No te preocupes por eso, porque es que va a venir una y otra vez. Y una cosa que me gustaría comentar, una cosa que que yo muchas veces me anclo ahí, me viene esa frase como, jolines, ¿cómo puede ser que no he recordado esto? ¿Cómo puede ser que no lo he hecho esto? ¿O cómo puede ser que me han caído otra vez? ¿Quién está diciendo esto? ¿Quién me está mandando esos mensajes? ¿Quién está diciendo otra vez? Huele, empieza a oler, ¿sabes? Es como, ok, huele, ok, es el ego. Pero cada vez que recuerdo es nuevo, es totalmente nuevo. Es ahora, es el momento maravilloso del mundo.
que no existe el mundo, vale, esperemos entrar ahí, pero... Y no utilizar frases del curso en contra de ti, sacándolo del contexto. Porque eso también es un favorito del ego. Sí. Ahí va, como, como un scorpion, ¿cómo se llama esto? Que lleva en el tail, Sí, la cola, que lleva un pinchazo ahí, ¿verdad? Y se nota el aguijón. la vibración. Sí. Pues, ¿hay alguna otra pregunta? Ay, que iba a mandar, ay, perdona, que eso sí que hacemos mucho en el grupo también, que me gusta hacerlo. Esta pregunta que me gusta, ¿cómo que era, Mauro, era cómo poner las palabras correctas para conectar todo a Dios? Eso. Sí, no es tanto las palabras correctas, No, que estoy perdiendo en el grupo. es la actitud. Vamos a tomar un Sí. momento. ¿Cómo hago esto? ¿Cómo hago esto? ¿Cómo doy todo a Dios? ¿Cómo hago esto? Yo tengo una respuesta. Dale tiempo. Ah, Ok. Miguel quiere compartir. Está de risa. Eso, Antonia, que ha dicho, más bien no interferir, me hago a un lado, ¿no? Como dicen mucho bien en el curso, ¿no? Pero esto es mucho práctica ahí, ¿eh? Pero no, para hacer un lado hace falta mucha práctica. ¿Y tú para ti qué eres? dándome cuenta de que no se lo quiero entregar. Dándome cuenta de mi resistencia. Estamos trabajando con la resistencia, sobre todo. Estamos trabajando con el obstáculo. Estamos trabajando con el no quiero. El quiero quedármelo para mí, quiero resolverlo yo. Esto es una cosa mía. Y cuando me doy cuenta de que es así, me puede salir una risa o me puede salir una sonrisa, entonces está bien. Yo creo que por ahí va el buen camino. No se trata de ser superhéroes y de ser mejores de lo que somos. Se trata, en la medida de lo posible, en la medida de que podamos reconocerlo, darnos cuenta de nuestras resistencias. Y el hecho de darnos cuenta de nuestras resistencias ya es entregarlas. Porque darnos cuenta de nuestras resistencias ya es mirar con el espíritu. Ver la resistencia como resistencia, eso es todo. Eso es lo que podemos hacer. Ver la resistencia como resistencia. Esto me da miedo darlo. Tengo miedo de darlo todo. Tengo miedo de dar esta parte de mi vida, este dinero, esta relación, esta cosa este proyecto, tengo miedo. No, me resisto, no quiero darlo. Esa toma de conciencia, eso es la manera. Constantemente, constantemente. Y también a lo mejor lo que puede salir es que realmente tengo miedo a Dios. Sí. O la idea de que me voy a desaparecer. No sé. Esos son... Sí. Sí, esta es, digamos, la gran lección que enseña Ken Wapnick, ¿no? Ese miedo profundo a desaparecer en el amor de Dios. Giocondo. Sí, ese es el miedo que, como estaban diciendo, entregando cuentas, no sé qué, yo decía, bueno, pues, yo no quiero entregar el cuerpo. Entonces me dio mucha risa. Wow, es resistencia, que me estoy amarrando al cuerpo. Entonces me dio mucha risa compartir con ustedes eso y dije, wow, me hicieron entender, si yo lo que no quiero entregar es el cuerpo. Claro. Muy bien, gracias por compartirlo. Gracias. Claro, claro. Gracias. Todo esto es, aunque tengo miedo. Es ir reconociendo los miedos, las resistencias, el no quiero, y darme cuenta de que estamos en el mismo barco. Aunque llevemos muchos años con el curso, tengo la sensación, los cuelgues, las resistencias son muy parecidas, siguen estando ahí. ¿Y qué puede cambiar? ¿Qué cambia? Pues cambia que lo miro con una sonrisa, cambia que lo miro con mejor humor, que no me lo tomo tan en serio, que no me parece tan importante, que no es tan importante que yo sea importante. Eso es, para mí, es
Y también el típico que quiero ser especial. Y tampoco es importante. Quiero ser especial para alguien, lo que sea, para alguien. Pues ¿alguna respuesta tenemos? ¿Alguna respuesta de la pregunta antes? Sí, alguien que quiera compartir. O alguien quiere que quiera- compartir, o su que- experiencia. o que quiera compartir de todo lo que estamos comentando, que queráis compartir desde vosotros cómo lo vivís. Nosotros le damos mucha importancia al compartir, al sacar de uno, al exponer de uno, al poner encima de la mesa. Y también la práctica de escuchar. Cuando alguien está preguntando o exponiendo algo, la fuerza es increíble poder sostener Sí, dolor, grief, la pena. la pena, el duelo. Esas cosas que a veces es que parece que no se puede hablar porque estamos en el curso de milagros. Y todo es una práctica en cada momento, cada instante. Y no me voy a flagelar si me olvido. ¿Pues alguna pregunta? ¿O algunas gotas de sabiduría? Yo puedo compartir que Ujú. el miedo a tener miedo al amor de Dios. Yo pensaba, ¿cómo puedo tener miedo a Dios o miedo al amor de Dios? Eso es imposible. O sea, yo no le tengo miedo, más bien al contrario, ¿no? Y no acaba de entenderlo y me llevó mucho tiempo entender que cuando yo no le entrego algo a Dios, cuando tengo estas resistencias, es porque le tengo miedo, como habéis dicho. O sea, el miedo al amor de Dios es este. Cuando yo no le quiero entregar algo porque quiero, bueno, ahí está mi miedo, ¿no? Y allí empecé a entender lo que significaba tener miedo al amor de Dios. Ahí lo empecé a ver. Gracias, Carmen. Mira, hay una cosa que me resuena mucho, porque yo creo que lo entendí el día que leí una frase que lo completa muy bien en el curso, que dice: si ascendieras a Dios en este momento, no recordarías nada de lo que ahora recuerdas. Entonces yo pensé, claro, si no recuerdo nada de lo que ahora recuerdo, solo recuerdo que soy yo, pero estoy en otro estado y no recuerdo mi nombre, ni mi cuerpo, ni mi historia, ni que he vivido en la tierra, completamente borrado. Ahí sí hay un... No sé si es un miedo, pero es un... Se corta la respiración, ¿no? No me acuerdo de mis padres o de mi familia o de mi mujer o de mi trabajo, no me acuerdo de nada. Es realmente, he perdido todo de vista. Y de esto no queda nada, no ha quedado nada. Se ha deshecho. Entonces sí que hay como un... No sé si es miedo, pero hay un... Se corta la respiración. Eso es lo que me pasó. Gracias. Bueno, el curso creo que, no sé dónde lo dice, pero yo creo que, que a Dios solamente se llega en el presente, ¿no? Solo puedes llegar a Dios en el presente. Esto lo dice el curso. Sí, ahora. Siempre es ahora. El Olvidando perdón, el pasado. incluso si queremos que fue hace 20 años o hace no sé qué, el perdón siempre está en el presente. Y hay una idea súper bonita del curso, súper interesante, que sí me gustaría comentarla ahora, porque me parece muy valiosa. Cuando se empieza a integrar, cambia mucho la visión de las relaciones. Y es la idea de que las relaciones están en la mente. Las relaciones, no hace falta que alguien esté presente o que esté hablando por teléfono para estar relacionándome con esa persona. Cada pensamiento que tengo sobre esa persona me estoy relacionando con ella. Cada recuerdo que tengo me estoy relacionando con ella. Cada pensamiento de amor o de resentimiento ya me estoy relacionando con esa persona. No importa si esa persona murió hace 30 años, si está viva, si es un niño.
esa sensación de relación, porque la relación está en la mente. La relación la llevamos puesta y la relación, en mi opinión, y esto es personal, no se deshace cuando se deja el cuerpo físico. La relación sigue estando ahí. Por eso es tanta la insistencia en el perdón. Por eso tanta insistencia en el perdón, porque podemos perdonar en cualquier momento y en todo momento cualquier relación, y podemos poner al derecho cualquier relación, cualquier recuerdo, cualquier resentimiento. Podemos deshacer cualquier rémora que tengamos, cualquier pesadez que tengamos, porque están en la mente y están ahí esperando que vayamos a visitarlas, que las entreguemos, que las limpiemos, que nos abramos. Esta idea me parece fundamental porque para mí lo ha sido. Cuando me di cuenta de que realmente las relaciones las llevo conmigo en cada gesto, en cada pensamiento, en cada recuerdo. No necesito hablar con mi madre que murió para estar en relación con ella o con otras personas, con cualquier persona en realidad. Estamos en relación en cualquier momento que nos acordemos de esa persona, que pensemos en ella. Y quiero compartir un par de cositas ahora, rápido, porque estamos llegando de tiempo, Jorge. Un par de cositas. Sí, una cosa que me llegó a mí, precisamente como estaba alguien hablando de la enfermedad o algo, yo hago una pregunta. Bueno, la pregunta fue, ¿con quién tengo que hablar? Que sería, ¿con quién tengo que perdonar? ¿Dónde estoy guardando resentimientos? ¿Dónde está esto? Y otra cosa es un día, ¿sabes? Que cuando hay veces hay esta persona que su cara ya te pone, ya te pones histérico, solo le ves a esa persona y dices, no aguanto, lo perdono a todo el mundo, pero no, este no, este me tiene, y es que la cara, lo duermo con esta cara y no aguanto a esta persona, ¿no? Y lo que viví un día fue, saca la imagen, saca esta cara, esta persona, esta imagen, sácalo from the equation, take it out of the equation. Sácalo de la ecuación, quítalo de la ecuación. ¿Qué te hace, para decirlo de una manera, qué te hace sentir? Porque no es la primera vez. ¿Qué te hace sentir? ¿Que no me escucha? ¿Cree que es más que yo? Y ahí empezamos a coger la carne, ¿no? Tocando el tema más profundo, ¿no? ¿Qué me hace sentir? Olvídate de la persona. Esta no es la primera vez que han pasado esto. Empiezas a también darte cuenta que esas reacciones no es esta persona, ni mucho menos. ¿Qué tiene en común yo? ¿Qué me hace sentir esta persona? Es un sabe todo. No es justo. Es una persona injusto. No debería estar pasando. ¿Y cuándo antes has sentido el mismo? Date cuenta, ¿no? Ahí vamos acercando más al lugar donde tengo que trabajar el perdón de verdad. Y fue, en ese momento fue, tráelo, como dicen en España, tráela para acá, tráela para aquí. Recupera. Donde nació, en la mente. Como la proyección, recupéralo. He sido injustamente tratado. Siéntalo. A veces tenemos miedo de no sentir bien. Te doy me voy a hablar ahora. Mi última mensaje, digamos, mi último trabajo, que es, fíjate que no lo puedo ni pronunciarlo en español, get used to being comfortable in the uncomfortable. Get used to being... Acostúmbrate a estar cómoda en la incomodidad. Ok, eso es mi mensaje y yo aún estoy
No estoy trabajando. Todavía no está integrado. No puede ni pronunciarlo, fíjate, porque eso es gracioso, ¿no? Es el gracioso mensaje del espíritu, ¿no? Que te da una cosa que no puedes ni pronunciar, y te viene en castellano. Incluso no puedes pronunciarlo. Y es como notando este momento cuando me siento incómoda en algún lugar, aprender a estar cómodo en este lugar. Cómodo con la incomodidad. Sí, esto es donde estoy yo ahora mismo, practicándolo. Ya hemos llegado, creo, ¿eh? Sí. Ya hemos pasado No, el tiempo. Jorge, no sé si has levantado antes la mano, si querías No, diciendo comentar que ya algo, hemos compartir llegado. algo, o querías Bueno, yo cortar. tenía, no, nada de cortar, si yo más bien estoy súper in de meeting. No, más bien comentar algo que justo lo está comentando Astrid, en donde yo también estoy, y que me acaba de pasar ayer justo en la noche. Una vez que nosotros vamos descubriendo ciertas cosas, todo es cíclico, ¿no? Mm, Y hay muchas maneras de darle la vuelta y de buscar perdonar y de buscar reconocer y acordarse de nuestra verdadera identidad. Y entonces se hace interesante, ¿no? Todas estas herramientas. Anoche a mí me agarra como una especie de resfrío y empiezo a estornudar y empiezo, ¿saben? Con los mocos esos que se salen y sí. tengo que agarrar una toalla y en la noche yo digo, ¿y esto por qué? Y después vengo yo y digo, y mañana tenemos todos los workshops. Y entonces yo no me puedo enfermar. Y empieza el radio prendido que uno tiene Ujú, hasta que llegamos al punto que ustedes nos están trayendo, ¿no? Vamos a observar. Y mm, empiezo a observar y me llega algo que es lo que quiero compartir, que me sirvió muchísimo y que a lo mejor les puede servir y que lo venimos hablando también, que Astrid nos viene hablando de la autoflagelación y Antonia nos habla de la vergüenza, porque a veces caemos en ese juego también. Y yo digo, bueno, ya que yo proyecté esto desde mi confusión, porque yo no me acuerdo desde cuándo yo comencé a proyectar esto de mi gripe y de sentirme enfermo y ahora que me duele el pecho y esto y lo otro, darse cuenta de que si es algo que it's uncomfortable, también lo estoy proyectando yo. Si es algo que es incómodo, también lo estoy proyectando yo. Con lo cual estoy ejerciendo mi poder como hijo de Dios de proyectar algo que no me gusta, pero estoy ejerciendo ese poder. Y eso me hizo como cambiar la percepción de que sea bueno o sea malo, lo sigo proyectando yo. Y eso me hizo entregarlo a Dios otra vez, porque estamos en esa lucha de que esto no me gusta, esto sí me gusta, y lo entrego a Dios y yo digo, ok, ¿y entonces quién soy yo? Y empiezo a sentir ese amor, esa unidad, eso que sentimos acá. Y si le soy sincero, en menos de 5 minutos, la, la, la necesidad de usar el pañito para soplarme los mocos desapareció. Y el dolor del pecho, el no poder respirar, desapareció. Y, mm. y ya está. No hay que darle vuelta, mucha vuelta al asunto. Entonces, eso se los dejo como parte. Ya no tengo ni siquiera que decirme, oye, ¿cuántas veces he caído en esto? Y esta es la, no sé qué cuántas veces. No, estoy proyectando lo que tampoco me gusta y estoy ejerciendo mi poder en proyectar esto también. Siéntete cómodo en la incomodidad, porque eres tú que lo estás haciendo. Y wow, qué bonito que ya no tengo que darme con ese bate en la cabeza, sino decir, wow, esto me lo creí tanto que creía que era verdad y no me gustaba. Pero ahora empiezas a abrazarlo, empiezas a decir, esta fue mi creación, déjame abrazar. Y ya al soltar el gancho, ya está. Sueltas el gancho, vuelves a unirte con Dios. Qué belleza. Eso era solo lo Gracias. que quería compartir, como porque a mí no me importa si ya nos pasamos de hora, porque esto está tan bueno que lo estamos disfrutando. Es que tenemos tantos temas para compartir que se hace apasionante.
No sé si Mm. quieren seguir compartiendo algo más. Yo sé que ya pasamos más de 15 minutos, pero está tan bueno que yo no quiero cortarlo, a menos que ustedes digan, no, ya hasta aquí. Tú me has encendido una luz en mi mente porque me ha hecho recordar una cosa que estaba con un tema, porque siempre está porque claro, podemos ir directamente a la separación de Dios, ¿no? Que no tengo problemas, no podemos ir a esas lecciones 79, 80 o algo así, pero no quiero cambiar de niveles aquí. Lo que quiero decir es, estaba con un tema y no recuerdo mucho qué tema era, pero era un hueso gordo, así como el perro con su cola, ¿no? Buscando solución, perdonando, intentando perdonar, no sé qué. No, ahí, perdona, que lo digo yo ahora. Era, ¿por qué? ¿Pero por qué? ¿Sabes qué está? ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué está? ¿Por qué? Y mira, que estaba como esto, como un perro con su cola, con este tema, y salí de casa y lo que me llegó fue, cuando el deseo de la paz es más fuerte que el deseo de saber por qué, ya lo tienes. ¿Entiendes esto? Que ha sido muy potente, ¿no? ¿Por qué tengo que perdonar esto? Yo, ¿sabes qué? La mente enganchado, el perro, ¿no? Ahí que... Y era como, cuando mi deseo de la paz es más fuerte que mi deseo de saber, el investigador y todo esto, entonces se produce el milagro y la paz en ese mismo instante. Creo que estamos. Sí, podemos dejar la oportunidad si alguien, una persona más quiere compartir algo, o si no, ya cerramos. Sí. Y muchísimas gracias a nuestro grupo también. Yo sé que hay muchos que quieren venir y para alguna cosa no, pues no están, pero muchísimas gracias. Gracias a todos que estáis aquí. Milagros de Casa, Jorge, Antonia, Jennifer, Marco, Miriam, todos, Gracias a todos. a todos. Y Milagros de Gracias. Casa, No, que eres tú. Gracias a ustedes, Astrid y Miguel, por darnos esta oportunidad de compartir todas estas enseñanzas y de que nos caiga el penique, como dicen, aquí en Brasil le dicen que te caiga la ficha. Sí, sí. Yo de cariño con la gente que aprendimos desde chiquito, le llamamos el rayo despendejador, porque dejo de ser pendejo. Pendejo, el rayo Entonces, despendejado. sí. Y Lo otro ahora, que sí me gustaría, antes de irnos, si ustedes tienen un grupo de WhatsApp o algo así en donde se puedan unir, decirlo en sí. voz alta para, por ejemplo, que Mauro también estaba pendiente, y que Sí, creo puedan que alguien en el contactarlo. grupo que se lo ha puesto. Tengo una WhatsApp, tenemos un grupo de WhatsApp. Sí, parece que Carmen lo ha puesto ya en el chat del Sí, grupo. sí. Que Porque en el chat, Carmen colocó fue el ID creo que son las reuniones del grupo o de si me Zoom. manda un mensaje a mí por, por cualquier manera y yo puedo Sí, invitarte porque al grupo. si quieres, me puedes dejar el número de teléfono ahí en el chat y yo te hablo, si te parece Vale. bien. Ok. Yo pongo, entonces lo que tenemos después es un grupo de WhatsApp donde después cada semana lo colgamos las grabaciones de grupos en audio, ¿eh? Por eso, entonces si no puedes asistir, pues ahí viene la grabación. Perdón, Jorge, has dicho otra cosa que me ha encendido una bombilla cuando has dicho que se cae la ficha, la moneda, ¿no? En inglés es when the penny drops. With the penny drops. Sí, cuando se cae la moneda, ¿no? A ver si nos toca el jackpot, ¿sabes? El premio gordo. El premio gordo que ya hemos tocado, cuando nos damos cuenta que hemos tocado ya. Sí. Me voy a poner ese es España. Espera, Sí, déjame poner. más 34. Sí, ha puesto 0, 6, 8. Jorge, en Venezuela le decíamos caer la locha, porque era la moneda más pequeña que La teníamos de moneda más valor. pequeña, caer Teníamos la la locha, puya y luego exactamente. la locha, claro, que es un penique, más o menos. En Venezuela decíamos, cuando me cae la locha,
porque cae en la máquina y premio, ya. Se entiende. Bueno, entonces, para los que estamos aquí y para los que van a ver la grabación, los que deseen participar del grupo Milagros en Casa, Sí. entonces aquí les dejamos el WhatsApp, que es más 34 640 680758. Repito, Perfecto, sí. más 34 640 680758. Escriban por allí y entonces con Ok. mucho cariño ahí los van a contactar. Sí, solo recordar que nos reunimos los viernes a las 8 de la noche, hora central europea. Gracias. Viernes a las 8 de la noche, Pero agosto hora no. de España. Explícame lo que no entendí. Que cada viernes a las 8 de la tarde, hora española, tenemos un grupo abierto que Estudiamos el curso, de 8 a leemos el las curso 9:30. y 8 a 9:30. compartimos. Y compartimos y hablamos del curso. Estudiamos el curso. Porque el último mensaje que recibe es que cualquier oración del curso puedes encontrar la verdad. Eso es donde vamos este año. Y vamos muy lentamente. Parece que estamos en el capítulo, no sé qué, 2 o 3. Capítulo 3. Vamos empezando y a veces hacemos todo un trocito y otras veces que hacemos muy poco. A veces hacemos un párrafo. Sí. Y después tenemos un grupo de WhatsApp donde pongo la grabación no de vídeo, la grabación de De audio. audio y se puede escuchar. Y se si puede no puede escuchar. escucharla después. Si no puedes, Si no puede así asistir. que- y le dejo mi número de teléfono aquí. Pues muchas Familia, gracias. muchas a todos. gracias. Les agradezco Y muchas inmensamente. bendiciones. Que estén muy bien. Sí. Chao. Gracias por Gracias, estar. Atri, Gracias a gracias, todos. Miguel. Gracias. Gracias a todos por Gracias. haber compartido Gracias, esta Antonia. emocionante reunión. Gracias. Gracias. Abrazo grande y bendiciones pronto. para Un todos. abrazo. Gracias. Gracias. Adri, Chao. gracias, Miguel. Gracias, Asunta.